Vamos a pasando a más temas, Albino. Pues Adelante. bueno, el presidente se va. Tenemos noticias de última hora. El presidente López Obrador agradece al gobierno de Israel la extradición de Tomás Herón. Uno de los principales compromisos del presidente López Obrador es resolver el tema de los 43 de Ayotzinapa. Uno de los principales alfiles de esa operación pragmática por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se suscitó dentro de las filas del PRIAN y Tomás Cerón es uno de los mayores involucrados. Esta situación se la dejó encargada a Alejandro Encinas, el presidente López Obrador, y el día de hoy, el presidente señala que el gobierno de Israel está dispuesto a colaborar con la extradición de Tomás Herón desde Palacio Nacional. El jefe del Ejecutivo Federal recordó que envió una carta pidiéndole a las autoridades de ese país que ayudaran porque esta persona o quienes lo defienden o defienden sostenía por los negocios que había con empresas en Israel, por eso se le protegía allá. El presidente López Obrador agradeció este martes al gobierno de Israel por ayudar con la extradición de Tomás Cerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado por irregularidades en el caso de Ayotzinapa. Fue muy sensible el gobierno de Israel a la petición que estamos hablando de la violación de los derechos humanos, de tortura. Entonces me mandaron a decir, me escribieron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros. México anunció en septiembre del 2020 la solicitud para extraer a Tomás Herón, exfuncionario del sexenio de Peña Nieto, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el año 2014. Por el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdos de extradición. Y The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina. Y pues bueno, aquí vemos, compartan por favor, suscríbanse y denle like. Aquí vemos bien claramente cómo Tomás Herón pues tiene sus días contados. Es una realidad muy evidente que Tomás Herón estaba siendo protegido por autoridades en Israel, pero también se confirma la habilidad del presidente de la República de negociar con todos los países y de pues decir no a la intervención de una manera muy, muy sutil. Está bastante interesante porque el presidente es un hombre que dice, no miento, no robo y no traiciono al pueblo, y ahí están los compromisos, se cumplen y ahí está una de las pruebas. Albino, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Ior. Buenas tardes, amigas, amigos. Un saludo a Chenti, Rosy y la chatita que nos están siguiendo a través de las benditas redes sociales. Oiga, pues el caso Tomás Cerón de Lucio, la llamada hiena de Iguala. Este hombre está, pero súper enterado de lo que pasó en Iguala con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Su extradición tendría un beneficio en el inmediato plazo, porque él conoce cómo sucedieron los hechos. Este es uno de los personajes más oscuros que no han podido, cuando lo pudieron meter a la cárcel, se filtró la información y se pudo ir a Israel. El problema luego entró en un terreno diplomático donde no se le permitió, no se actuó en consecuencia y logró evadir la justicia. Tomás Herón de Lucio estuvo presente en los hechos. Fue de primera mano, se le acusa no solo de tortura, sino de violación flagrante a derechos humanos, porque él tuvo contacto con los que estuvieron presentes en esos eventos trágicos que sucedieron durante el periodo de Enrique Peña Nieto. De tal forma que la extradición de Tomás Herón de Lucio se da en un contexto bien claro de reciprocidad diplomática. Es decir, las autoridades de Israel dicen, ok, vamos a ayudar en lo que es la extradición de Tomás Herón de Lucio para que sea llevado ante la justicia mexicana. ¿Cuál es el principio de reciprocidad diplomática? Bueno, en ese contexto, cuando haya un caso parecido en México, del gobierno, la diplomacia mexicana, tendrá también el buen tino, la actitud diplomática de facilitar una extradición. ¿Esto por qué?
porque entre México e Israel no existe un tratado de extradición. Por eso se recurre al principio de reciprocidad que se establece en todos los acuerdos internacionales y mundiales. Entonces, lo que es Tomás Herón de Lucio es un actor clave en ese contexto. En lo que pasó en Ayotzinapa, si alguien sabe de pe a pa lo que sucedió, es este personaje. De ahí la importancia de que sea extraditado al país y que aquí responda ante las autoridades, ante la Comisión de la Verdad, ante todos los hechos que se han dicho, que si fue en Cocula, que fue en el Río, que fue en tal parte, ese hombre sabe todo. Le conocen como la hiena de Iguala, y no es casual. O sea, este personaje está ligado, pero en mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que trataron a toda costa de echarle tierra. Esto fue en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, el ídolo de Iberchón. No, Sí, hombre, ¿qué pasó? No, Ya nos perdón. vamos a faltar al respeto. ¿Qué Te pasó, voy a sacar chaval? video, Alejandro. No, Y pero sí. ahora que te están tirando videos, te vas a sacar video. Qué caray. No, es broma. Y pues bueno, no, sí, lo interesante aquí, Albino, es que por fin se está dando una respuesta. Entendemos el dolor de los padres, o sea, Sí, ¿por qué? Pues porque ellos están dolidos por lo que le pasó a sus familiares. Sin embargo, cabe mencionar una cosa, o sea, tantos años de corrupción, tantos años de impunidad, el querer presenciar un acto de justicia de tal magnitud, pues bueno, denle chance a la cuarta transformación, denle chance al presidente López Obrador, porque él está respondiendo. Son los gobiernos extranjeros quienes están dando estos permisos de gozar de total impunidad. El día de hoy el presidente está negociando y está diciendo, no, esto no va a suceder, esto sí se va a cumplir. Y bueno, tenemos un comisionado de la talla de Alejandro Encinas, y la verdad que es todo el gobierno, el conjunto del gobierno está dando la cara. Sí, se enojan, sí le hacen revueltas al presidente, pero está dando la cara, cosa que con Peña Nieto tú le preguntabas de los 43 de Ayotzinapa y igual y amanecía suicidado con 20 balazos en la espalda, ¿eh? Pues sí. bueno, es que a veces, y en este caso, cuando hay este tipo de situaciones donde se presenta una fuga, una salida de un personaje con esa, bueno, pues con esa capacidad económica para poderse desplazar a cualquier parte del mundo, pues buscan los sitios donde no pueda haber tratados de extradición o donde no existan. En ese contexto, pues, o en ese entorno, se rodean de un halo de impunidad. Por eso se tiene que recurrir a las buenas prácticas diplomáticas, pedir el proceso de reciprocidad humanitaria para poder extraditar a estos personajes. Creo que y es un reclamo muy válido de los padres, las madres, los padres, de los jóvenes estudiantes de la normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tienen derecho a conocer qué pasó con sus hijos, qué pasó con sus muchachos, porque eran estudiantes. Y hubo ahí una serie de situaciones que señalan cuestiones muy delicadas. ¿Por qué fue ahí? ¿Por qué pasó en ese camión? Salieron varios vehículos, varios camiones, vehículos de largo itinerario, vamos, camiones de pasajeros. ¿Por qué les tocó a ellos? ¿Cuál era el motivo ese de que los abarca, que iban a, no, ellos iban a lo del 2 de octubre, pues, recordemos las fechas. Entonces, sí, Tomás Herón de Lucio es alguien que debe responder ante la justicia mexicana por todos esos hechos. Y nunca es tarde, para la justicia nunca es tarde. Se ha dicho, y la gente entiende también a la sociedad que reclama actos rápidos, pero en estos casos es muy difícil, no porque el gobierno no quiera, sino porque no hay esos tratados de extradición. Mire, si los tenemos con Estados Unidos, y César Duarte se llama, todavía sigue Sí. allá en Estados Unidos, entonces no es tan sencillo luego traer a un convicto acá, a una persona que está acusada acá en el país. Y más con el capital político y el poder político que estos tienen, o sea, es una situación difícil. En pocas palabras, para que ustedes me entiendan, esos vatos no son políticos, son narcos, así de fácil. Sí, pues son delincuentes, ¿eh? Están procesados y no Sí, están procesados porque sean personas de buena moral. Están claro. procesados porque tienen
cuentas pendientes con la justicia.